Son muchas discusiones las que han provocado las distintas creencias entre si son 24 o 25 runas. Pues vamos a aclarar este punto para empezar. Runas como runas solo son 24, ya que solo son 24 de las 25 piezas las que llevan la runa dibujada. Aún así, realmente son 25, ya que la pieza sin runa es la que representa a Odín, que más adelante os contaremos. Las 24 runas forman el alfabeto rúnico Futhark. En este caso, vamos a mostrar el significado de las mismas y el poder mágico que nos aportan como talismán. Feu simboliza riqueza. El bienestar, la salud y el éxito son lo que te proporciona esta runa. Esta figura nos recuerda a los cuernos de una vaca, pues así fue representada, por lo que nos aporta la conexión con el ganado. En la antigüedad era muestra de poder y riqueza. Uruz. Su significado es el cambio y la transición. La fuerza de voluntad, la vitalidad e incluso la energía sexual serán tres valores otorgados a su portador. La procedencia del nombre de esta runa es simple. Proviene del animal parecido al bisonte ya extinto, Uro. La fuerza bruta, la decisión y la audacia son sus cualidades más marcadas. Zurisaz. Esta runa representa los nuevos inicios, la defensa y la protección. En caso de necesitar recuperar el control o quizá una pizca de suerte, este será el talismán a elegir. Su forma triangular es la de un afilado diente, que nos viene a representar el dolor y la lucha. Su significado es ambiguo en cierto modo, ya que significa vida y muerte, lo que su significado es la regeneración. Ansuz. Esta runa también es ciertamente importante, ya que proporciona confianza y suerte en los quehaceres. Las energías positivas se ven aumentadas en su presencia, igual que ofrece también sabiduría y éxito a su portador. Esta runa se ve representada como una persona de edad avanzada con los brazos abiertos. Su simbolización es variada por sus muchas cualidades como la inteligencia, la reunión, la conciliación y hasta la inspiración. Raido. Si el propósito que nos planteamos tiene una gran meta, esta es nuestra runa. La runa de los que viajan mucho, ya que aporta comodidad y seguridad en todos aquellos viajes que se porte. Su asociación es con la rueda y al hecho de cabalgar, por lo que su significado son los desplazamientos y los movimientos. Cano. Para los creativos como pintores, escritores, cantantes, etc., esta runa es la adecuada, ya que aumentan la creatividad y la inspiración. Su cometido, entre otros, es la curación y el bienestar físico, proporcionando así fuerza y energía a su portador. Su semejanza con los rayos de luz aporta iluminación en el camino donde hay oscuridad. Cano en sí es fuerza, energía y poder. Gebo. La amistad y la hospitalidad son representadas por esta runa. Es símbolo de amor y esperanza. Esta runa es representada con una cruz, que simboliza la unión de dos elementos, por lo que se le relaciona con la proximidad de éxito y múltiples logros, ya sean de amor, economía, trabajo. Wunjo, runa ideal para los que están en estado depresivo o ansiedad. Dicha runa nos otorga bienestar y felicidad. Este símbolo es un símbolo de éxito y gloria, del que se dice que su forma representa un árbol lleno de frutos. Su portador será proveído de logros y felicidad. Ágala. Sacrificio es su significado, aunque puede proporcionar algún que otro resultado positivo. Se utiliza para eliminar ciertas cargas negativas. Su asociación es el granizo, por lo que son malos tiempos para la cosecha. Su significado son posibles adversidades, por las cuales deberemos estar atentos. Naucid. Esta es otra runa que nos aporta conocimiento y creatividad, la cual solían utilizar músicos, constructores de barcos, sabios. A dicha runa también se la conocía como el cruce del abismo. Su poder reside en la ayuda que aporta en etapas muy duras, siendo ofrecida la paciencia necesaria para poder superar dichas situaciones. Isa. Su simbología es el hielo. Sus concesiones son la bondad y la generosidad. Además, tiene un añadido extra, y es que mejora el carisma del portador de dicha runa. Su dibujo representa una grieta del hielo más duro. Su significado es
que no debemos ser confiados, ya que la hierba puede estar cubierta de nieve, pero no necesariamente tiene que estar muerta. Lo que hoy día conocemos con el dicho de no es oro todo lo que reluce. Gera, runa de protección, la cual aporta bienestar y prosperidad. Su entorno de trabajo se centra en la familia y en la pareja, la cual proporciona paz y armonía. Runa reconfortante, ya que representa el esfuerzo realizado durante todo el año, símbolo de honestidad y honradez. Su significado es que ya es el momento de recoger los frutos del trabajo realizado. Eiwath, fortaleza, defensa y protección son su significado, aumentando así la energía espiritual. Su línea vertical representa el tronco del árbol de la vida. Su aportación y significado son la agilidad mental y la sabiduría. Perth. Dicha runa nos ayuda a mejorar nuestras inversiones y a encontrar objetos perdidos. Ayuda a la mejora de la salud mental, como puede ser una depresión. Su asociación con el ave fénix viene de que después de ser consumida por el fuego, resurgió de las cenizas, por lo que su significado es el nacimiento de algo nuevo o incluso un nuevo proyecto. Algith es uno de los símbolos que más utilizaban los guerreros, ya que su aporte eran la protección y la defensa contra los enemigos. Este símbolo se ve representado por una línea central y dos laterales más pequeñas, la cual nos recuerda un gesto de oración, con los brazos abiertos. Dicha runa nos transmite energías de protección y vitalidad. Sowelu. Este símbolo es muy preciado ya que significa triunfo. El portador recibirá confianza en sí mismo, ofreciendo fuerza espiritual y vitalidad. Los vikingos usaban una piedra de cuarzo para orientarse en el mar, pues esta runa hace referencia a la misma, iluminadora de camino, para así llegar con éxito a nuestro objetivo. Tyr. Si por alguna razón se necesitan resistencia y valor, esta será la runa a escoger. Aumenta la probabilidad de éxito en nuestros propósitos y fortalece la salud. Esta runa tiene como especial su nombre, ya que proviene del dios de la guerra, Tyr. Esta runa era utilizada por los nórdicos para nunca perder la ubicación de la estrella polar. Berkana, runa importante para las parejas, ya que sus significados son la fertilidad y el nacimiento. La atracción de la felicidad y el éxito están asegurados según sus creencias. Esta runa es la runa femenina por excelencia, ya que es representada por los senos de una madre. La fortuna del hogar y la ayuda en el nacimiento de una vida nueva serán sus poderes. Evath. Si lo que se necesita es un cambio o transformación, esta es nuestra runa. La forma de M representa a dos caballos enfrentados entre sí. Simboliza las virtudes físicas del animal, como la inteligencia y la fortaleza, por lo que protege contra las energías negativas. Manath. Su significado es la humildad, eliminadora de energías negativas y acaba con las envidias y males de ojos. Si esta runa la dividimos por la mitad en vertical, veremos la runa Gunjo, como si estuviese frente al espejo. Se la asocia con la prudencia y la humildad de los actos. Laguth. Su simbología es el conocimiento. Las facetas espirituales son mejoradas con dicha runa. Su asociación siempre ha sido con el agua, aumentando así la creatividad y la virtud de la interpretación. Inguth. La evolución es su símbolo. Su poder reside en la resolución de manera ágil y efectiva de nuestros proyectos. En la vida todos son ciclos, pues esta runa ayuda con los ciclos nuevos o incluso ayuda a solucionar problemas anteriores. Dagath. Su simbología es el crecimiento personal y la renovación. Runa que aporta energía y éxito, pero también encuentros positivos. La famosa luz al final del túnel es su significado. Cuando vemos todo oscuro y sin salida, esta runa nos ayuda a ver el camino, asociada siempre con el despertar y la prosperidad. Odal. Su símbolo es la posesión material y la herencia. Su aportación es el aumento de las ganancias y a la vez protege nuestras propiedades. La unión familiar es representada con esta runa debido a su forma de lazo.
Los valores materiales, como los terrenos o las viviendas, son representados con esta runa. También otorga fuerza y salud a los ancianos. Odín. Odín es la runa de cierre de las 25 runas vikingas, por lo que se representa en blanco. Esta runa en blanco es la guardiana de las energías de las otras 24. La runa de Odín siempre tenemos que tenerla en cuenta, ya que puede variar el significado de las otras. La importancia de limpiar nuestras runas y consagrarlas es primordial, para así poder obtener mejores resultados y más fiables. Prender incienso, el que mejor y más relajado te haga sentir, e impregnar las runas. Encender varias velas alrededor de las runas, mejor blancas si es posible. Sumergir las runas en agua, si puede ser en lunar mejor, antes de exponerlas a la luz del sol. Se secarán solas de manera natural, ya sean de piedra o de madera, adquiriendo así la energía del agua. Una vez expuestas y secas, cubrir totalmente con sal gorda y exponerlas a la luz solar durante un día entero. Ya puedes utilizar las runas para su lectura. Siempre es recomendable utilizar runas propias, limpias y consagradas, ya que esto nos brindará una lectura más acertada. Deben leerse de derecha a izquierda, pudiendo ser una lectura positiva como negativa, en función del resto de las runas de la mesa. Recomiendo encarecidamente buscar e investigar qué método de lectura es el que mejor se adapta a cada uno, ya que hay varias formas de lectura. Aparte de eso, ya entra la intuición y la espiritualidad de cada uno para hacer la mejor lectura posible. Actualmente, con la era tecnológica y el acceso a Internet, es fácil adquirir un juego de runas. Precios hay de todos los tipos y gustos, pero mi recomendación personal es intentar conseguirlas que sean artesanas, o también hacérselas uno mismo, ya que así las energías que reciben serán lo más personales posible, por lo que aportarán una lectura más fiable. Una vez llegados a este punto, tengo que añadir que en este vídeo solo rozamos la punta del iceberg, ya que hablamos de las runas como talismán, tipo piedra, colgante, anillo, por lo que quiero aclarar que se sobreentiende que la posición de la runa es en vertical, ya que la runa invertida cambia de significado. Y por supuesto, comento un poco por encima lo que sería la lectura, debido a que es específicamente el significado como talismán. En próximos vídeos nos adentraremos un poco más a fondo en el tema de la lectura como predicción. Muchas gracias por acompañarnos un día más en nuestro viaje navegando entre mundos.